Buenas tardes, profe. El día de hoy vamos a ver el taller número 5 en el cual se nos plantea realizar el control de un calentador y un ventilador a partir de tres entradas analógicas de tres sensores LM35. Pues, pues a grandes rasgos vamos a hacer un control pues, de histéresis, como si fuera un comparador de ventana o un controlador pues on-off de histéresis, en el cual pues a partir de las variables que se nos almacenen en estos datos float de temperatura, vamos a encender o apagar el calentador o ventilador respectivamente, según tengamos programado el código. Pues para ello realizamos pues la asignación de variables, la designación de variables, en donde bueno, es primero la variable tipo char y pues un signet también, que bueno, la profesora tenía en su código, pues personalmente no lo utilicé para nada. Eso se puede utilizar para for o bueno. Después tengo una variable tipo float de temperatura, la cual va a almacenar, pues va a registrar el valor pues de la entrada analógica en la que tengamos conectado algún sensor. Esta después variable entera de entrada analógica va a ser pues la variable que va a contener la dirección del pin que pues vamos a conectar nuestra variable analógica del LM35. Lo mismo con el sensor 2, pues en este caso el sensor 1 sería pues temperatura, sensor 2 temperatura 1 y sensor 3 temperatura 3. Luego una variable tipo float, promedio, que se va a encargar pues de realizar el promedio entre las tres variables de temperatura, puesto que vamos a controlar el ventilador y el calentador respectivamente dependiendo de este promedio. Luego pues el set point, ya dijimos que íbamos a hacer un comparador de histéresis, por lo tanto si el promedio está por encima del set point, o sea que la temperatura del LM35 pues de los LM35 está por encima del valor que querramos, pues obviamente tenemos que dejar de calentar y encender el ventilador para que enfríe. Luego pues las variables que pues registran las direcciones del calentador y el ventilador respectivamente. El control pues del calentador y ventilador obviamente no trabajan a 5 voltios como trabaja el Arduino Mega, pues en Proteus en este caso, por lo que usamos un transistor 2N2222 para controlar la señal de un relé de 12 voltios, que pues este sí va a ser el encargado de encendernos o apagarnos el ventilador y el calentador respectivamente. El calentador pues es una bombilla 12 voltios, en físico voy a ver si de pronto lo simulo con un LED, y el ventilador pues es un ventilador 15 voltios, si no estoy mal, creo que lo puso la profe, y en este caso voy a intentar simularlo con el motor DC. Realmente no sé qué voltaje maneje en este momento el motor DC, sé que consume bastante corriente, por lo que voy a ver las características para ver con qué voltaje lo alimento. Bueno, tenemos después del setup que se encarga pues de iniciar el LCD y su backlight respectivamente. Luego pues ponemos un pin mode para declarar como salidas las variables del calentador y el ventilador. Luego pues en el loop tenemos, bueno, lo de siempre, inicializar el programa pues con un pequeño, con una pequeña pues introducción, como prueba de sensor de temperatura, pues en este caso sería más bien control de temperatura, control de sensor de temperatura. Bueno, vamos a dejarlo así. Y bueno, tenemos después un while que se va a encargar de ejecutarse para pues realizar la lectura de nuestros pines analógicos, de los valores de nuestros pines analógicos. Tenemos temperatura, que habíamos dicho que era el pin de lectura análogo del primer sensor, y pues la función para leer el valor analógico pues es analog read, y pues en qué dirección lo vamos a leer, pues en entrada análoga, ya hemos dicho que pues la dirección del primer sensor. Luego vamos a declarar la variable de temperatura, puesto que en este caso estamos leyendo pues un valor entre 0 y 1024,
puesto que pues el Arduino Omega pues tiene 10 bits. Entonces pues 2 a la n-1 sería el valor máximo que puedo obtener. Sin embargo, debido a que pues estamos leyéndolo en voltaje, para pasarlo pues el voltaje máximo positivo menos el voltaje máximo negativo dividido en 2 a la n-1 nos da pues el tamaño del paso, que multiplicándolo por el valor que nos dé pues la entrada analógica, pues es el valor representativo en pues en la escala de 0 a 1024. Este valor de 0 a 1024 posteriormente tenemos que pasarlo a temperatura. Lógicamente pues ahí pues no, esa variable no está registrándonos pues ninguna variable física, ninguna unidad física, por lo que para pasarlo a grados Celsius nos vamos a la resolución del LM35, que tiene 10 milivoltios de aumento por cada grado Celsius. Entonces pues para convertir esta señal de voltaje en grados Celsius, pues multiplicamos por grados Celsius y dividimos en voltaje, o sea, multiplicamos por 1 grado Celsius, que equivale a 10 milivoltios, pues dividiendo, ¿no? Entonces sería pues 1 dividido en 10 milivoltios, o sea 0.01, y este 5 sobre 1023 pues es el que hemos mencionado primeramente. Lo mismo con la segunda entrada y con el tercer sensor también. Posteriormente procedemos a revisar el promedio de temperaturas entre los 3 sensores y escribimos en el LCD el valor del promedio. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente promedio de temperaturas, pues pasamos el cursor a 0.1, imprimimos promedio y pues le damos unas unidades de grados Celsius. Tenemos un delay de 600 para que la pantalla no se esté refrescando tan rápido y el programa no sea tan pesado en Proteus para mí, no me consuma tanta RAM. Y tenemos entonces posteriormente ya el programa de control para las salidas, ventilador y control y calentador. Entonces, bueno, como lo habíamos dicho primeramente, si el promedio está mayor que el set point más 1 grado Celsius, se nos va a apagar el ventilador, el calentador, y se nos enciende el ventilador. Por el contrario, si promedio está menor que el set point menos 1, tenemos que aumentar la temperatura, prendemos el calentador y apagamos el ventilador. Ahora, ¿qué pasa? Pues si nuestra señal de temperatura está dentro del rango que queremos, pues en este caso apagamos el ventilador y apagamos el calentador. Pues acá podemos ver que está dentro del rango. Bueno, esto sería todo por Arduino. Vamos a ver rápidamente Proteus.